Muy buenas noches, amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy tenemos a un invitado muy especial, muy querido, antiguo compañero mío de carrera, licenciado en Historia, Jesús Manuel García Gómez, que bueno, nos va a presentar un proyecto que finalmente se hizo realidad, que es un cómic autoeditado y bueno, el cómic en cuestión es Mega Cuarenteno en la gran batalla por Murcia. Aquí lo tenéis. Él es el ilustrador, por supuesto, y también el que se inventa todo el argumento de cada una de las viñetas y aventuras de Mega Cuarenteno. Jesús, bienvenido al canal de la Montaña Mágica. Un placer verte también por aquí. Muchas gracias, Vicente. Encantado de que me abráis las puertas a mí y a Mega Cuarenteno de la Montaña Mágica. La verdad que es un placer poder presentarlo aquí, vamos. Nada, bueno, vamos a ver una cosa, Jesús. ¿Cómo empieza? Aunque supongo que la gente podrá medio adivinarlo. Cómo empieza la gestación de este personaje? ¿Tenías ya ideas previas antes de esos sucesos tan trágicos que hemos vivido y esa cuarentena y ese encierro que vivimos ya hace casi 2 años? ¿O surgió íntegramente durante el confinamiento? Pues bueno, en realidad la idea inicial fue, yo creo que unos 2 o 3 días antes del confinamiento, que estaban en unas clases de inglés y ya se preveía que algo feo iba a pasar y me puse a garabatear a un muñeco pegándole patadas a una especie de bichos verdes. Pero bueno, estaba con el A bolígrafo ver, en la clase de inglés. Y luego, ya digamos que un poco cuando empezó el confinamiento y tocó quedarse en casa, bueno, lo comenté alguna vez, digamos que yo estaba trabajando, pero por la tarde, pues cuando terminaba de trabajar, tenía ahí unos ratos libres que la primera tarde me acuerdo que empecé a pensar, digo, ¿esto qué va a pasar? No sé qué, darle vuelta a la cabeza y entonces pues me puse a pensar, ¿qué hago? Digo, pues como me gustan los juegos así de estos antiguos y tal, yo voy a jugar a la consola. sí. Pero también pensé, dije, bueno, ¿y por qué no me pongo y garabateo un poco? Entonces, pues me puse a hacer unos dibujos, empecé con el primer dibujo, que eran como una en blanco y negro, bueno, así dibujaba con el boli y lo subí a las redes. Y entonces, pues bueno, pues algún amigo interactuó, me dijo algo y a partir de ahí, pues seguí. Era un poco como un personaje que estaba encerrado en su casa y que veía cómo le sacaban burla, llamémosle la personificación, bueno, personificación de los bichos, de los virus, y después cogía y empezaba ahí como, intentaba luchar de alguna manera, ¿no? Implicarse. Y entonces salen como una piñata en blanco y negro, que, bueno, eso luego hay un pequeño fanzine que hice, se pueden ver, digamos, este personaje que está en casa, que lo atormentan, Sí. que, que decide implicarse de alguna manera. Y entonces, digamos que ahí surge Mega Cuarenteno y bueno, y empieza una historia larga que es la gran batalla por Murcia, de Claro. cómo empieza, digamos, este personaje a implicarse en la historia y a luchar contra los covides que invaden la región de Murcia, Aquí está. atentan, digamos, a... Aquí lo tenemos al Sí, sí, sí. El bicharranco feo. bicharráncano, un poco una personificación, así, pero bueno, No, está de muy de bien. lo que se sentía un poco, ese día se publicaba la viñeta, lo que sentíamos cuando bajábamos a la calle a comprar. Yo, por ejemplo, iba como si estuviera ahí, pues con mucho cuidado, a tocar el picaporte, no sé qué, al supermercado, no sé, un Sí. poco, pues, dejar esas cosillas. Y un personaje, pues, ahí con unos superpoderes cuestionables, ¿no? Se ve ahí en la historia, ¿no? Y todo eso, y cómo va siguiendo un Narcovidius, Jesús. que es Ay, el líder de los malvados. ok. Y aquí tenemos a Mega Cuarenteno, este chico, bueno, este personaje, chico hombre con antifaz, pelo rizado rubio, siempre dándole vueltas a ver qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Y bueno, vamos a ver. Yo la verdad me lo he leído, me lo he pasado muy bien, sobre todo por las constantes referencias a la ciudad de Murcia, ciudad, pues sabes tú que quiero un montón. Por ejemplo, aquí. Esta iglesia, ¿esta exactamente cuál es? La de Aljucer. La de Aljucer.
Vale, vale, vale. Sí, Ahí, sí, sí, sí. ahí, ahí, Sale vale, vale. Aljucera ahí. Vale, vale, vale. Y también sale Cartagena Sí, y bueno, ya, San Ginés pero de la Jara, el Mar Menor, bueno, sí, pero vamos, está muy bien. Bulla. Ujú. La he hecho aquí. Mira, aquí, esta es la de. Esta tiene que ser, a ver, mira. Esta de acá, La iglesia de los velones. la iglesia de los velones. Mm. Vale, 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 sí, señor. Sí, sí, sí. Famosísima en el mundo entero, sobre También sale el todo. huerto de el huerto de mi abuela con los limoneros. Ah, bueno, está muy bien. Sí, es un cómic Más cosas, bueno. muy personal y es monteagudo. Aquí, por ejemplo, que está Mm. dibujando, son evidentemente pues, referencias constantes a nuestra tierra y que, bueno, sí que es verdad que lo pasamos muy mal, ya lo sabes tú, todos lo pasamos y creo que es una expresión muy bonita el que, bueno, día a día, casi de una manera constante, pues que vas etiquetando aquí abajo, no podríamos decir que es diario, pero bueno, casi diario, digamos cada 2 o 3 días, aquí abajo, ¿vale? Poner Mm. la fecha de la realización de la viñeta o de la historia al completo. Entonces, bueno, aquí este submarino no será el de acá, ¿no? Este de acá, ¿no? No, ¿verdad? No, eso, eso es, digamos que un poco así como que se monta en un submarino para... Ya, El ya. submarino sale secuestrado al principio, el submarino para al Sí, sí, principio de la sí. historia. Vale, vale, vale. Sí, sí, aquí, 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 aquí. Es Sí, que no sabía si te había. Bueno, te quería preguntar si había alguna continuación sí. con alguna historia. Aquí tenemos a nuestro El submarino Peral, queridísimo bueno, submarino de una particular Sarperal. visión. No, pero está Sí. muy bonito, casi casi mejor que el que han puesto en la rotonda esa, a la entrada de la ciudad, ¿eh? Si no- Bueno, es una maqueta, ¿no? Porque el otro Es día una me quedé maqueta, mirándolo de lejos y digo, sí. uy, qué pequeño que lo veo. No, es una maqueta, es una maqueta. Hombre. El Quiero original, decir que es más pequeño que el real, creo. Sí. sí, sí, mucho más pequeño, claro. Hombre, si no, la verdad es que yo no sé. Bueno, bueno, deslindes y desmanes urbanísticos aparte, cuéntanos un poquito más. Es decir, ¿cómo fue la recepción cuando fuiste pasando este tipo de viñetas o las fuiste juntando con la intención quizás de hacer un libro? Las primeras personas que estuvieron en contacto con la obra, ¿cómo fue? ¿Qué te aportaron? Pues bueno, de primera nunca fue una idea que acabara en un libro, sino simplemente publicarlo en la web, ¿no? Y la web de Mega Cuarenteno en Facebook y en Instagram. Pero como bueno, digamos que la recepción de los amigos y la gente que le he ido siguiendo era buena, pues iba continuando la historia. A mí me ayudaba personalmente como un poco a desestresarme en algunas cosas a hacerlo y la recepción de los amigos y de la gente era buena. Y la verdad que si no hubiera sido por ellos, por toda la gente que me estuvo, digamos, apoyando un poco, yo creo que para abril o por ahí me lo hubiera dejado. De hecho, cuando lees la historia se nota que hay un punto en abril, que de hecho se ve que Mega Cuarenteno está tristón, se toma ahí cervezas viendo la tele, no tiene ganas de nada, de que la historia puede llegar a su fin. Pero luego, un poco, pues yo me animé un poco por ese cariño de la gente Sí, que sí, que estaba ahí desde el principio y seguí y ya decidí seguirlo hasta el final. Y cuando estaba llegando al final, pues un poco, digamos que algunos medios se hicieron eco y Televisión Murciana en un par de programas y algún artículo en algún periódico. Y la verdad que fue como una experiencia, ¿no? Vivir eso, pues la verdad que es muy bonita, porque nunca esperaba genial. que llegase hasta ahí en ese sentido. Claro que sí. Mira, vamos a ir metiendo. Mira, el entierro de la sardina, ya sabéis, para todos aquellos que no hayáis venido nunca a Murcia al entierro de la sardina, estáis tardando. Y aquí tenemos el entierro de la sardina. Sí, se nota, sí, ahora que lo veo, sí que es verdad que hay un momento, por ejemplo, cuando empieza la tercera parte, ¿no? Que ya pone tercera parte al servicio del ciudadano, ¿no? Y parece que el propio cuarenteno como que Se anima. adquiere, Ujú. se anima y coge como más actividad, ¿no? Como se pone. Parece que ya a mitad de abril ya estábamos viendo un poquito que de una u otra manera el encierro antes o después se tenía que ir levantando porque era una cosa, claro, dura, dura, porque. Y fíjate que estamos hablando de algo que pasó hace año y medio, pero lo vivimos como si fuera algo cercano y además, pero cercano, pero de una manera, yo no sé tú,
pero como si fuera casi de otra dimensión, ¿eh? Porque como si hubiera habido un corte ahí, un antes y un después de la cuarentena, pero realmente fue hace muy poquito y yo creo que las sensaciones están aún a flor de piel. Y bueno, yo sé que, bueno, eh, lo podemos decir, que me estuviste planteando y preguntando opciones para publicar Mega Cuarentena en su día. Bueno, al final tenemos aquí este libro. ¿Cuáles han sido las opciones más loables? ¿Cuáles han sido, por decirlo llanamente, los obstáculos con los que te has encontrado y no has podido salvar para, por ejemplo, que este volumen, que es nada más, yo no sé cuántas páginas tiene, casi más de 100, 170. o sea que esto telita. Eh, ¿Te has acercado a alguna editorial vamos, sin tener que nombrarla, claro? Sí, por Eh, supuesto. No, si no, tendré que cortarlo, tío. Entonces, no te preocupes. De hecho, te voy a decir una cosa, que ante silencio o negatividad de alguna editorial, yo voy a decir que yo entiendo perfectamente que los tiempos son los que son y ya. que hay que entender las cosas. Que las propias editoriales, por lo que me han llegado a decir a mí algunas, han salido muy tocadas con el tema Sí. del COVID y demás, entonces pues hay que entender las cosas. Sí, Mm. no, eso sí, sí es Eso es lo verdad. primero, vamos, que ahí estamos. Entonces tomaste la decisión y creo que la más interesante, o sea, la más interesante y la más inteligente es no caer en ninguna editorial de autopublicación, es decir, que te cobren encima un pastón enorme por un trabajo que puedes hacer tú mismo, porque esa es la verdad, o te puede hacer una propia persona, una imprenta, porque es así, porque no nos engañemos. La, la cuestión, claro, un poco en este caso era que cuando yo planteé el tema, pues claro, alguna editorial de Murcia, pues como que me decía que vea un proyecto arriesgado y que un cómic realmente arriesgado, muchas páginas, bueno, en fin, que no lo acababan de ver claro, por así decirlo. Y cuando lo planteé fuera de Murcia, pues a lo mejor me decían que era un tema pues, muy murciano, que no tenía salida, en Claro, fin. Y entonces al final, como yo quería de alguna manera reflejar el sentido de que yo le veía a publicarlo en libro, opté yo por elegir el formato cuadrado, retocar las viñetas, los colores, las cosas, me he pegado un montón de meses así, sí. y crear como una especie de maqueta que pensé, pues voy a ir a enseñar ahora la maqueta. Pero al final, cuando tenía la maqueta, tuve un fallo informático, eso no, no te lo he contado, No. que el disco duro donde tenía todo se me rompió. Y tenía una copia de seguridad, pero el trabajo de los últimos meses no estaba ahí. Entonces, claro, me pegué un fin de semana entero tratando de recuperar los Claro. archivos, recuperé casi todo y decidí, este es el momento. Y cogí ya y decidí pues lanzarlo en formato libro, que ya Fue- dije, digo, esto tengo que hacerlo ahora, o si Eso no, me lo dejo fue, aquí en un eso cajón. fue una señal. Eso fue una señal Sí, en diciendo, ese macho, sentido sí. o me publica Mm. o me largo. Pues la verdad yo creo que tu opción, y esto, bueno, cualquier persona que me conozca sabe que yo soy muy crítico con las editoriales que van cobrando por delante, porque sí, porque lo soy, y no la voy a nombrar aquí simple y llanamente por no darles publicidad. Y te ha quedado un libro estupendo. Te ha quedado un libro muy bonito, Jesús. De verdad te lo digo. Es un libro que de verdad no tiene absolutamente nada que envidiarle a otro tipo de publicaciones que yo tengo en la librería. Evidentemente, claro, tienes las limitaciones, pues bueno, de la distribución, pero bueno, volviendo al tema, al ser un enfoque muy murciano, tampoco creo que vayas a vender muchos mega cuarentenos en Oviedo. No lo veo, pero bueno. Pero al fin y al cabo yo sé que en Murcia pues se ha vendido, yo por lo que me has contado, pues bien, yo creo que no has tenido ninguna pérdida, por lo menos económica que te vaya a llevar a vivir debajo de un puente, creo que no, ¿verdad? No, 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 la idea era un poquito poder sacarlo digamos así, sin demasiado, pero que estuviera ahí claro, ¿cómo se puede decir? En papel, disfrutarlo con los amigos, con la gente cercana o con la gente que le guste Mega Cuarenteno, y en ese sentido creo que se ha cumplido.
y bueno, pues, satisfecho a nivel personal en ese sentido de que por lo menos lo he visto en papel, por así decirlo, después de estar a punto de que casi se pierde gran parte del material. Pero bueno, yo muy contento en ese sentido. La verdad que sí, yo la verdad me encanta este tipo de iniciativas porque al fin y al cabo tú y yo venimos de una generación que estábamos muy acostumbrados al tema de fanzine, de hacer revistas en fotocopiadoras y graparlas y eso realmente se ha perdido muchísimo. Y esto me retrotrae a esa época que es estupenda. Bueno, evidentemente ya en impresión digital, porque ahora todo se hace en impresión digital y claro, evidentemente llevando ilustraciones era inevitable que fuera ilustración digital porque si lo llegas a hacer en offset ya se te hubiera ido a un precio, porque esto no es offset, ¿verdad? Esto es impresión digital, ¿no? Impresión digital. Impresión digital, porque el offset hubiese sido un disparate. Pero el hecho de que una persona tenga el arrojo y la voluntad de echar unas horas para su obra y no directamente le esté dando de comer a unas personas, entre comillas, que podríamos llamar directamente sinvergüenzas, que lo único que hacen es estafar al público y generar unas ilusiones que después no se ven correspondidas, y etcétera. Son muchísimos los casos, Jesús, que yo conozco al cabo del año de chicos y chicas que, bueno, que van a cierta editorial de turno y después pues, ven que ni la han distribuido, ni la han movido ningún tipo de presentación, porque no, simplemente te mandan las cajas, has pagado un pastonazo, o tus padres han pagado un pastonazo, muchas veces suele ser ese caso. Y nada, y entonces yo creo que en su momento te lo comenté, que bueno, que esto lo podías hacer de manera autodidacta. Mira, fíjate que le vamos a hacer hasta publicidad a Pixar Printing, que es la imprenta, ¿verdad? Imprenta. Que Muy la, bien, pues ya lo ha está. hecho Eso es importante porque han hecho un buen trabajo. La verdad es que, ¿por qué no? A ellos sí le vamos a hacer también un poquito de publicidad para aquellos que tengan algún proyecto, que siempre sepan que eh, se puede hacer. O sea, no es imposible para nada. Simplemente hay que tener unos meros conocimientos de maquetación. Yo creo que no te habrá resultado a ti vamos, no te veo que te falte un brazo ni cosas de esas, es verdad. Es que No, realmente no. Yo, vamos, un poquito, a ver, te voy a decir los te falta pros un y poco, y los contras, pero muy rápido. Como Sí, pros, tú puedes elegir, como autor, si lo tienes claro, el formato y la dimensión de tu obra en ese sentido y lo que quieres o no quieres poner. Vale, bien. Como contra un poco, pues que a lo mejor te tienes que adaptar a unos formatos, a ciertas cosas. A lo mejor no puedes poner la cubierta que a ti te gustaría o algo de eso, pero en general yo creo que la experiencia pues, es buena en ese sentido porque puedes darle cabida a proyectos que tienen en ese sentido de que vean la luz. claro. Y la verdad, porque yo creo que la experiencia es positiva en general. Sí, señor. Y además sin ISBN, cosa que me mola, tiene su depósito legal, todo lo que he dicho, porque el ISBN sobra, yo lo tengo claro. Para estos Más casos que lo nada mejor. está hecho así un poco como para los amigos, así, la biblioteca y cosas así, algunos que regalan la biblioteca y demás. Realmente la idea era que este libro, o sea, que este proyecto viera la vida en papel, en libro, porque no quería que se quedase solo en lo digital. Cada día estoy Claro. más seguro que lo digital es efímero. Entonces, donde haya un libro en papel, aunque esté en un cajón, ahí está. Bueno, Eso bastante sí es bien. un tema, eso sí es un tema muy importante porque la gente siempre dice, bueno, es que si no estás en el mundo de la web, en el mundo Instagram, en el mundo Facebook, en el mundo Twitter, no existes. Pero realmente, no sé si tú te acordarás, nosotros sí que vivimos el mundo de los blogs o de los bloggers, que hoy Mm. día es algo ya que únicamente utilizan pues, personas de nuestra edad o de mayor edad. Es decir, es un sistema de comunicación de Internet de carcas, por decirlo así. Y ya ocurría algo muy curioso con el blog que nunca han conseguido solucionar o no quieren solucionar en ninguno de los formatos que yo conozco, que sí son muchos. Es decir, en un blog tú ibas haciendo entradas, aquellos que no con... No, yo creo que todo el mundo conoce un blog. Y claro, cuando pasaban 2 años que iban metiendo blog, había una cierta información que era casi inalcanzable porque era muy difícil ir buscando mes por mes, entrada por entrada, pim pam pum. Al fin y al cabo aquello se convertía
en una especie de estratos arqueológicos que no sabías muy bien ni a dónde llegaban, y encima el Sí. posicionamiento de Internet cero, cero patatero, Ujú. desde el primer momento. Y con Instagram yo estoy plenamente convencido y me peleo mucho con algunas personas de que, por ejemplo, Instagram o los vídeos directos de Facebook van al vacío, van directamente al vacío, son simplemente el instante, es el consumo instantáneo, pero no refleja absolutamente nada, no refleja nada de tu trabajo, no, nada, cero. Y realmente te diría, aparte de lo que has dicho, que es así, que incluso corres el riesgo de que las propias plataformas te marcan cómo ha de ser tu trabajo o tu ritmo de trabajo. Ahora, por ejemplo, Instagram potencia mucho lo que llaman Reels, que son Sí, vídeos que haga la gente, vale, y que incluso hay gente que se pone pues, a hacer ciertos movimientos o bailes, lo sí, potencia más Instagram. Entonces, si no haces eso, te penalizan de alguna manera, padece, no mostrándote tanto. Entonces, hay un momento en que creo que todas estas cosas de las redes sociales corremos el riesgo de entrar en esa especie de dictadura del like, del no sé qué, y que se nos vaya un poco la cabeza. Entonces, hay que siempre un poco intentar hacer lo que te guste a ti, seguir tu camino, no salirte de ahí en eso. Está bien que la gente te apoye, da gusto, pero no obsesionarse con los likes, con las cosas, porque si no, entonces las cosas se desvirtúan. Y al final estás siguiendo el ritmo de un algoritmo, de claro. algo que han inventado unos cuantos pues, para mover un negocio. Pues mira, aquí Bueno, yo creo que tienes ahí material, no sé si para Mega Cuarenteno, porque claro, Mega Cuarenteno está enfocado a la cuarentena, pero puede salir un primo que también tenga poderes para hacer batalla a todas estas plataformas que nos, como tú dices, que nos llevan a la dictadura del like, de los finishers, el postureo, bueno, y la idiotez consumada, y porque es verdad, porque yo es que lo veo así. Y entonces, oye, ahí tienes, pero mucho, ahí tienes para hacer dos volúmenes, no uno solo, ¿eh? Si te y, pues, inventas. bueno, ahora estoy con las aventuras de Limonci, uno de los protagonistas en Japón, En que Japón. voy a Japón. Se va a Japón y Mm. eso lo estoy colocando, bueno, en Instagram, en la página de Mega Cuarentena y demás. Y allí pues decide un poco, como tiene ansias de protagonismo, luchar allí contra unas mutaciones de COVID gigantes y bueno, y hacer travesuras como ir a las tiendas a comprar botines con tarjetas de crédito un poco que no tienen fondos, eh, Vale, sí, vamos. cosas de No, busca vida, un poco, bueno, en sí, sí, plan sí. cachondeo, pero un superhéroe. Mira, de hecho aquí tengo la carta un poco de lo que estoy haciendo así. Ajá. Vale, 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 vale. Lo voy colgando en Instagram, Muy ¿no ves? bien. Hay también escenas de amor, todas esas cosas. Y nada, Así que, pues en eso seguimos un poco. Jesús, pues ha sido un placer. Ya sabéis que podéis seguirlo en www.megacuarenteno.es. Aquí lo tenéis. En Instagram también, en Megacuarenteno. Facebook también creo que tienen. No, sí, no, también, seguro. Sí, en Sí, Facebook no, también. claro. Pues sí, aquí En estamos. Facebook, en Instagram y en la Y, propia web de Mega. claro, y donde haga falta. Sí que esto. Claro. eh, sí que esto es así. Jesús, de verdad ha sido un placer. Ojalá te animes y hagas una segunda edición y haya demanda. Y si no, pues esperamos pues más historias por parte de tu imaginación y que no lo hemos pasado muy bien. Esto de viruscracia mola. La viruscracia, a lo mejor vivimos en una viruscracia y no nos hemos dado cuenta, ¿eh? Bueno, Cuidado. de alguna manera quizás estemos efectivamente, haya ciertas cosas que condicionen nuestro comportamiento y no nos damos cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, a nivel general de la sociedad. Pero bueno, Habrá eso ya sería para hablar largo y tendido. la viruscracia, eso está muy Sí, chulo. sí, sí. Jesús, amigo mío, compañero, ¿qué te voy a decir? Me alegro mucho de haber hablado contigo, de verdad, ya sabes dónde está tu casa. A ver si nos vemos en Murcia algún otro día, nos tomamos un agua con gas, ahí en el sur. Y nada, No de debe de verdad, ser. claro que sí. Nos Pues, vemos ahí con Alberto Caride y compañía en los lunes literarios. Y de verdad, amigo mío, un beso muy grande. Pues yo te mando otro beso muy grande y muy agradecido de que me hayáis abierto las puertas de la montaña mágica, porque para mí, bueno, no te lo digo, lo digo porque lo pienso de verdad, así de claro, y tú me conoces y sabes que es así, que creo que es ahora mismo uno de los referentes culturales en Cartagena y en Murcia, y ojalá que sigas haciendo Sí, todas estas hombre, cosas. Y he por de decirte que supuesto. me encantó el otro día cuando fuiste al Mar Menor a enseñar los libros así Es que en me la Puerta del Sol. despedí, fue mi manera de despedirme más menor. Ya sé que hubo una
una manifestación, pero yo más o menos lo conozco desde que nací. No tiene solución, por desgracia. No tiene solución. Ya, Eso esto la verdad que, en no tiene fin. solución, ¿eh? O sea, Mm. yo comprendo que hay que manifestarse, pero no sé si tuviéramos que sentar a gente en el tribunal, en un tribunal, no sé ni si habría sitio en un tribunal para sentar a tanto sinvergüenza y ni siquiera, bueno, y pongo o sea, tengo muchísimas dudas de que en ningún momento los verdaderos responsables históricos y actuales vayan a estar delante de un juez que va para nada. O sea, Probablemente lo eso no. tengo claro. Lo tengo claro. Así que nada, Jesús, un abrazo. Nos Un abrazo, vemos Vicente. muy prontito. Venga, chao. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego.